¿Va usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol? Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los Borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, ¡zas! Guillotina. Los chulos de la reina, ¡zas! Guillotina. Los chulos del rey, ¡zas! Guillotina. Los ministros, ¡zas! Guillotina. Los obispos que los rodean, guillotina, 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 guillotina. Todos guillotinados, sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations. Hay otro latiguillo recurrente de mi madre que me acompañó siempre. Manolo, por Dios. Y Manolo se partía de risa ante esa reacción de su mujer, siempre exagerada, siempre viendo el vaso vacío. Otras veces, las menos, se enfadaba. Joder, Juli, decía. Y ahí acababa el asunto. Tuve una infancia infinita y feliz, repleta de estos pequeños chispazos que acababan en nada. Soy la hija de Manolo y de la Juli, la hija pequeña de Caballero. Caballeros había 6 por lo menos en Getafe, mi padre y mis tíos. Pero Manolo era, aunque suene un poco pretencioso, el más popular. A él le habría encantado leer esto porque le encantaba que dijeran de él que le gustaban la calle y la gente. Fue un hombre dicharachero, hablador por los codos, un relaciones públicas, un zascandil. Hizo muchas cosas y muchas muy bien. Las malas nunca me las contó porque no quería hacerme sufrir. Influía el hecho de ser la pequeña, de que me tuviera con 44 años. Su segunda juventud, decía. Su segundo lumbago, digo yo, cuando le obligaba a coger olas en la playa y a subirse conmigo en todas las atracciones de cualquier feria. La de escobazos que se llevó en el tren de la bruja, los mareos en el gusano volador, los moratones por intentar sujetar mi cuerpo para que no saliera volando por los aires. Su hija menor, también conocida como la Chiquitita. Mis padres se conocieron en un baile. Matizos, se conocieron un poco más en ese baile de verbena porque ya se habían visto antes, aunque esa primera vez, que cruzaron miradas, la contaban de manera muy diferente. Él se ponía a dar todo tipo de detalles del día que la vio salir de misa en el Hospitalillo de San José. La vio y ahí se quedó para siempre. Pero no fue un amor de película, de esos llenos de frases redondas por obra y gracia de los guionistas. Fue un amor de verdad, de esos llenos de luces y sombras. Decepciones a las que ambos sobrevivieron, alegrías que ambos compartieron. Era la España de los 50, llena de sombras y de silencios. Era el Getafe de entonces, más pueblo que ciudad de periferia, lleno de casas bajas, de suelos empedrados, de chismes y motes, donde el médico, el notario y el cura eran recibidores del máximo respeto, donde el baile, la parroquia y el bar eran los lugares de encuentro, donde crecieron mis padres y donde crecí yo, mi pueblo, sin el romanticismo del brasero y lo rural, las mermeladas caseras, la leche sin pasteurizar, los pucheros, el olor a establo y a leña, la sabiduría de los abuelos, un infierno para los estetas, plagado de edificios horribles, un oasis para mí, mi pueblo. Esto escribe Ángeles Caballero en Los parques y atracciones también cierran, publicado por ARPA, un retrato familiar que es un retrato nacional de la España real, la de los pueblos y las ciudades dormitorio, la de los bailes, los bares y las parroquias, los chismes y los motes, el retrato de una familia de los 80 que no vota Felipe, que tiene más revistas del corazón que libros en las baldas, que se ríe a carcajadas con Lina Morgan y es más de Rafael y Rocío Jurado que de Serrat y de Aute. Sperare che domani arrivi in fretta e che svanisca ogni pensiero. Lasciare che lo scorrere del tempo renda tutto un po' più chiaro. Los parques de atracciones también cierran, la infancia infinita y feliz se acaba, los padres se hacen mayores y los hijos se convierten en padres de sus padres. Porque esta también es una historia sobre la vejez y los cuidados, sobre qué hacemos con los mayores, qué hacemos con nosotros. Y es una historia de este país, el país real, el país de a pie de calle, que pocas describen con más gracia, emoción, agudeza y soltura que esta maga de las palabras que escribe como su nombre. Esta mujer, que como canta su adorada Noemí,
es solo palabras. Violeta, contemos quién es Ángeles Caballero y por qué la queremos y la admiramos tanto. Bueno, porque es una brillante columnista, una cronista todoterreno, una querida amiga y colaboradora de este programa y de otros medios, como El País y La SER, porque lo mismo rinde homenaje a Carmen Sevilla y Norma Duval, que aborda la precariedad, la subida de la cesta de la compra o la crisis de la mediana edad. Igual disecciona a los personajes de Sálvame, que hace crónica parlamentaria, habla de feminismo o defiende la muerte digna. Y porque cuenta la realidad en un lenguaje de andar por casa, para todos los públicos, enseñándote política y sociología con citas de Sara Montiel. Y con ese lenguaje ha escrito este libro en el que se abre en canal para contar la enfermedad de sus padres y los demonios de su familia, que son los de cualquier familia media española, demostrando que lo personal es político. Ángeles, echábamos de menos tu humor y sobre todo tus pastas, que espero hayas traído. Crudos días. Bueno, mira, esto no es... Iba a decir que no estaba preparado. Estaba muy preparado. He traído croissants. Esto pesa. Es que además tiene un volumen, rellenos. El paquete tiene un volumen. Sí. No, perfectamente. Has traído para toda la redacción, para todo el equipo, para toda parte la de la calle. Para parte de la calle. Bueno, estamos a pie de calle. ¿Qué te parece nuestra nueva república? Maravilloso. O sea, como te decía antes, esta zona además me trae muy buenos recuerdos porque mi hijo iba al colegio muy cerca de aquí y he paseado muchas veces por esta calle, así que cuando he visto que estabais aquí he dicho, ya he comprado flautas dulces en esta tienda que misma era tienda que era antes una tienda me de he música. dejado los euros como tantos otros padres de hijos e hijas en primaria, los que tenemos que comprar instrumentos que luego se acaban perdiendo por ahí. Instrumentos que dicen que luego huelen a pies, porque la saliva se reseca dentro. ¿Sí? Las flautas dulces Pues huelen a pies. Esto se ve, Álvaro, en el Twitch, es espectacular, ¿eh? Seguro que estáis salivando. Podéis ir entrando las compañeras del programa e ir comiendo. Tenemos público también. Voy a acercárselo al público. Por favor, por Nosotros supuesto. no podemos comer, ¿no? Mientras el programa, porque por lo visto saliva raro y empiezas como a hablar mal. Yo ya de por sí que me tropiezo, pues A ver si imagínate. vamos a oler a pies como la flauta. No. Estamos de servicio. Estamos de servicio ahora mismo. Por si alguna compañera quiere entrar. Kelu, dile a las compañeras que si quieren entrar por unos croissants, aquí tenemos. Vamos con el tema. Por cierto, la maravilla de música que habéis puesto. Bueno. Esta cosa verbenera y un poquito de landismo, el pasodoble, y Hombre. ahora poner esta maravillosa canción que creo que es de las últimas veces que he llorado en el cine, cuando Nanni Moretti se pone a cantar esta canción en El Sol del Futuro. O sea que Nos la han chivado. Un pajarito que te conoce bien. Por cierto, que han sonado en esas primeras músicas Alfonso Santisteban, ni más ni menos, Augusto Algueró y la agrupación orquestal El Albero, tocando Si vas a Calatayud. Todos grandes de España. Todo magia. Por supuesto, todo magia. Todo magia también es tu libro. Los parques de atracciones también cierran. ¿Por qué escribirlo? Pues es un ejercicio, es un homenaje a mis padres y a otros padres y a otros hijos que han tenido que hacer también de madres y padres de los suyos cuando llega el momento en que se detectan las primeras señales de envejecimiento, cuando se empiezan a perder las primeras facultades y te das cuenta de que la que tiene que rellenar ahora el tupper eres tú y no es tu padre o tu madre para que comas como si tú estuvieras incapacitado para hacerlo. Pero también, para no quedar tan bien conmigo misma, también es un ejercicio de cierto narcisismo y de intentar dar respuesta a algunas cosas, incluso acabar con mis propios prejuicios. Cuando uno no ha cuidado, tiende siempre a juzgar cómo deben cuidar los demás y lo que hará uno, se promete uno a sí mismo cómo va a cuidar, llegado el caso. Yo jamás haré esto, o yo por supuesto me ocuparé de esto, y luego al final los cuidados tienen mucho que ver no solo con nuestra manera de ver la vida, sino si nos lo podemos permitir o no. Yo he sido una privilegiada absoluta a la hora de cuidar y he podido tomar decisiones porque había dinero en la cuenta corriente. En este libro no solo te cuentas y cuentas a tu familia, nos cuentas un poco a todos. Bueno, eso es un piropazo, pero es verdad que yo lo que he detectado en este viaje y en este camino es que hay muchos... Creo que al final esto de los cuidados es un pegamento casi mucho más fuerte que la ideología. Como si los cuidados no tuvieran ideología, que también la tienen, ¿no? Por Como supuesto. todo, pero me parece que al final he encontrado una cercanía y un afecto en gente en la que tanto ellos hacia mí como yo hacia ellos jamás habríamos creído que nos podíamos encontrar en algo. Entonces, cuando alguien te dice que su padre o su madre también está en una residencia, hay algo ahí que se enciende y que el lenguaje empieza a parecerse mucho. Y yo creo que con los cuidados, no tanto por un país como España, que tenga una idea de familia, una estructura de familia, pero es una
es una manera en la que yo creo que se puede y espero que se vean reconocidos muchos lectores. Piropazo el que te ha echado Jorge Javier Vázquez en el maravilloso prólogo del libro. Y sin regalarle un jamón ni nada. Ni croissants. Exacto, no. Prólogo en el que se refiere a ti como Tolstoy en Getafe. Bueno, O sea, Jorge, sí. Jorge ha sido una de las personas a las que he conocido desde hace relativo poco tiempo y se ha convertido en una persona fundamental en mi vida. Que ya lo era para tu familia. Para mi familia, de hecho, yo... Tu familia, como tantas familias, tu madre, como tantas madres, veía cada tarde en su casa a Jorge Javier Vázquez. Sí, mi madre tenía sus santísimas trinidades y eran María Teresa Campos, era la jurado, y es Jorge Javier Vázquez. Entonces, cuando tuve la oportunidad de conocer a Jorge, lo primero que le dije, como si fuera una fan fatal, le dije, madre mía, si mis padres supieran que estoy aquí cenando contigo, o sea, ya me dirían que me retirara porque ya no tenía otra cosa mejor que Más hacer. arriba no puede llegar. Sí, y me pareció un momento fundamental, y él además, como chico de periferia, en este caso de periferia barcelonesa, con unos padres también sin estudios primarios, creo que el destino tenía que unirnos en algún momento. Fue por un tema un poco de que nos unió una persona, pero también luego porque tuve la oportunidad de entrevistarlo, leí su libro, él leyó el mío y aquí estamos unidos para siempre. La verdad que un combo mágico, y ahí salió ese combo mágico. Hermanos separados al nacer. Exacto, sí, podríamos ser de la misma familia. Tolstoy en Getafe, es que es maravilloso. El literato ruso decía que todas las familias felices se asemejan, cada familia infeliz es infeliz a su modo. Sin embargo, tú reivindicas que tuviste una infancia infinita y feliz. ¿Tienen interés estas infancias felices después de todo? ¿Qué destacas tú de la tuya? Yo es que nací, fui una invitada sorpresa en mi familia, porque con una hermana 14 años mayor, pues lógicamente a mí no se me esperaba. Cuando se supo que yo estaba en camino, no fui bien recibida precisamente. Mi madre le sentó fatal. Sobre todo porque ya llevaba, pero bueno, vamos a ver si yo ya tengo este carga. Trabajo hecho. Si además, según se encargaba ella de recordarme en cada momento, su embarazo fue horrible. Yo estuve prácticamente mis 3 o primeros 4 años de vida sin querer comer y siendo absolutamente insoportable con el tema de las comidas. Nadie en mi familia quería darme de comer porque era una labor titánica e ingrata. Luego ya, mira, o sea, me pones un torrezno ahora y no os dejo compartirlo. Pero ha sido una infancia absolutamente feliz. También es verdad que porque llegar 14 años después, no solo que mi hermana, sino muchos años después que el resto de mis primos, yo llegué en una familia en la que no faltaba de nada. Y entonces, o sea, mis padres estaban encantados de darme todo tipo de caprichos y siempre recordándome, no te pongas tonta porque esto ahora te lo podemos dar a ti, pero con tu hermana no ha podido ser. Entonces era un poco una de cal y otra de arena, pero ha sido infinita. Yo no he tenido ningún problema y los dramas se encargaban fenomenal de tapármelos. Yo me he encontrado con la historia de mi familia entre salas de espera de hospital y de centros de salud. Eso es, con la enfermedad de tus padres descubres que tu familia era un culebrón en el que cabían infidelidades, embarazos no deseados, deudas, un abuelo maltratador, adicciones como el alcoholismo de tu madre. ¿Qué te lleva a sacar a la luz todos esos temas difíciles, dolorosos y tan personales? Pues mira, voy a citar a una persona que en todo este tiempo me ha demostrado la madurez de la que yo a mis casi 48 carezco, que es mi hija Julia de 16 años. Que es la que cuando vio a su abuelo tan enfermo me dijo con 9 años, mamá, el abuelo se tiene que ir al cielo porque ahí ya no le va a doler nada. A mí me pareció Y ayer, que pasé yo un día un poco revuelto porque determinadas cosas que se cuentan en el libro y sobre todo el tema que tiene que ver con la adicción al alcohol de mi madre, es algo que entiendo y respeto profundamente a algunas personas de mi familia. No les ha gustado demasiado y ha venido esa frase que era la primera pregunta que me hizo Luis Sánchez Mellado en la entrevista del País: ¿qué necesidad había de contarlo? Mi hija me dijo una cosa que me consoló muchísimo, que me dijo: mamá, los tíos y la familia pertenecen a una generación de españoles en la que este tipo de cosas había que enterrarlas y había que taparlas y lo tienes que respetar, pero tú te has encargado de desenterrar porque hay mucha gente que
se va a reconfortar en ver que su familia no es la rara, no es la extraña, no es la proscrita. Es que en una familia donde en mi caso y en mi casa lo hemos tenido todo, el alcohol fue un refugio barato y absolutamente accesible al que entregarse cuando mi madre supo que ya esta vez sí que la vida iba en serio y la muerte iba en serio y se iba a quedar sola. Y entonces es una historia en el fondo también de amor a ella y de cómo entendí perfectamente esa situación y cómo también a través de contar esto ha habido también gente muy cercana con la que comparto sangre que también me ha dicho en momentos determinados de mi vida yo me refugié en lo mismo. Y esa historia del alcohol y las mujeres creo que está por contar. Sí, estaba poco Yo ahora contada. tengo que descansar un poquito, porque esto me Tú ya lo has ha contado, sacado unas cuantas canas. Pero... Sí, pero está muy bien contado, está contado con una verdad, con un cariño, con una ternura hacia ella, que lejos de ser, yo creo, una exposición, lo que haces es un homenaje a tu madre. Bueno, es lo que he querido. Mi padre era un hombre fácilmente homenajeable, porque era un hombre... Como decías, un zascandil y un charachero. zascandil y ese tipo de Tenía don de perfiles gentes. siempre gustan, ¿no? Un hombre un hombre de derechas al que le encantaba reunirse en el café del pueblo con el del Partido Comunista, el cura, el que tenía una tienda de tal, y de todo eso él sacaba mucha vida y se encargaba mucho de... El hablar con gente hace que tengas el ego bien contenidito y bien guardado, y también los prejuicios, porque él había mucha gente con la que pasó buena parte de su vida en comidas, cenas y en sobremesas que votaban a opciones totalmente distintas a las suyas, y siempre hubo ahí, no detecté nunca ningún tipo de sectarismo. Entonces era fácil decir que mi padre fue un tipazo y un hombre estupendo, muy parecido a Alfredo Landa, por cierto, físicamente. O sea, lo tenía todo, bajito, cabezón, muy terco. Y a mí eso me producía... El otro día que vi El Crack, por primera vez, la peli El Crack, lo estaba viendo y había momentos en los que me estaba mirando con mi marido y me decía, es que le faltaba el bigote, porque mi marido ya lo conoció y yo lo conocí a mi padre sin bigote. Pero mi madre era una mujer muy compleja, muy desconfiada, muy severa y poco dada a los afectos. Entonces es un homenaje a ella porque siempre tuvimos una relación muy especial. Pasamos mucho tiempo juntas porque mi padre trabajaba mucho tiempo, porque mi hermana se fue muy pronto a vivir fuera, y nos encontramos tanto y éramos tan diferentes y al mismo tiempo tan parecidas. Entonces hemos aprendido a querernos y a querernos muy bien. Y me parecía que ella necesitaba un retrato en el que se hablara de que la Juli, que siempre le gustaba que todo se tratara de puertas para adentro, pues desnudarla un poco era para decirle que si ella se hubiera dejado desnudar más, probablemente habría salido mejor, habría estado mucho más rodeada y mucho más querida en ese tiempo. Mi madre fue, como tantas otras mujeres de la época, víctima de la pobreza y de la falta de oportunidades. Pioneras en nada, valientes en todo, no les quedaba más remedio que casarse para salir adelante. Era religiosa a su manera, tenía esa tendencia a lo que yo denomino catolicismo social, porque había épocas del año en las que desplegaba toda su fe. Sucedía siempre cuando llegaban las fiestas de Getafe y el pueblo se hacía más pueblo que nunca. Tintes capilares en su punto, ropa por estrenar, tacones cómodos para sobrevivir a las procesiones. Esta historia es una excusa para hablar de mi madre, una mujer compleja y difícil que nunca tendrá un lugar en la historia de España, pero es fundamental en la mía. Bueno, hablemos de Está madres. vibrando nuestro corazón de emoción. Totalmente. Yo me estoy teniendo que aguantar lagrimitas del principio del programa, lo digo, ¿eh? La primera Te está persona tocando, a la te que está vi, tocando. está sonando la primera persona a la que vi en un escenario. Ahora comprendéis muchas cosas, Rafael, ¿verdad? claro, todo se explica. El espectáculo que das allá donde vas. Pues hablando de madre, leyendo el libro Es imposible no encariñarse con tu madre, que nos recuerda en tantas cosas a nuestras propias madres y también a nuestras abuelas. Frases míticas como ese Manolo por Dios, ese no me pises los fregados, su fobia a Alfonso Guerra, que actualmente es la fobia de casi todos aquí, Sí, señora. o el nido, ese escondite donde guardar dinero ahorrado por si algún día el marido lo dejaba por otra, por si acaso. Y tú dices, a veces creo que soy ella, que me posee varias veces al día, a veces creo que en los últimos tiempos fuimos una, se dejó querer y conocer, me abrió la puerta muy al final y entendí muchas cosas, porque creo que lo entendí casi todo cuando dejé de ser hija y me convertí en madre, en la madre de mis padres. Ese es un punto por el que todos tenemos que pasar, ¿no? ¿Cómo es ese
punto, como es un poco una desidealización materna. Sí, ahí es un momento en el que te empiezas a dar, cuando empiezas a conocer, es como la novela de Marías, ¿no? Lo de no he querido saber, pero he sabido. Pues empiezas a saber cosas y empiezas a conocer a una madre o a un padre que desconocías, vulnerable. En el caso al final, fijaos, las diferencias entre uno y la otra. O sea, yo aprendí a querer a mi madre teniendo muy pocas conversaciones con ella. O sea, mi madre no llegó un día y dijo, hija mía, tengo algo que contarte, y se abrió un canal, pero yo aprendí a olerla y aprendí a detectarla y empecé a encajar muchas piezas, también con conversaciones con otros miembros de mi familia, con mis tíos, sobre todo mi tía Mari Carmen, a la que dedico un episodio y que es una persona que ha sido y es fundamental en mi vida, porque ella ya hizo el triple salto mortal. Se convirtió en madre de su hermana, en madre mía, junto con la madre de su propia hija. O sea, hizo triple tirabuzón, y todo absolutamente con una generosidad. Y entonces, bueno, hay veces que escuchas cosas que han pasado, anécdotas de estas que se hacen muchas veces para matar el tiempo, cuando tarda mucho el médico de cabecera o el especialista en atenderte. Y de repente empiezas a pensar en cosas y dices, si es que esta mujer tenía a veces, mi madre, un pozo de rencor y de venganza en el que yo a veces ahora también me veo identificada. ¿De dónde le venía? Pues yo creo que le venía de una mala leche congénita. O sea, quiero decir... Era genético, lo siento. Era genético, sí, era bastante genético. Pero bueno, es verdad que hubo ahí... Yo aprendí a entender que muchas veces a ella le tocó a su medida ser un poco relleno de sándwich. Entonces, era una España en la que su hijo mayor, mi tío Gregorio, que afortunadamente vive, por ser el chico, nacía con un aura es el mayor y va a ser el que encabece a los que vengan después. Luego vino mi madre. Y luego vino mi tía, con la que había una diferencia entre ellas dos de unos cuantos años. Entonces ella se quedó ahí en un limbo. Se quedó en un limbo en el cual de uno por mayor y otra por pequeña, afortunadamente siempre tuvo muy buena relación con los hermanos, especialmente con su hermana. O sea, han sido compañeras, amigas, cómplices, y se han encargado de cuidar, y especialmente a mí me hacía gracia porque mi padre siempre le hacía gracia que decía, yo me casé con tu madre, pero me casé con su familia, pero no en el sentido de tal, sino porque mi tía era tan joven, iba a decir tan joven y tan soltera, como si hubiera gradación en la soltería. Muy soltera. Pero entonces mi padre hacía viajes con su suegra, porque mi abuela enviudó, estuvo más tiempo viuda que casada, porque claro, mi abuelo murió muy joven, y de repente con su cuñada. Entonces mi padre vivió en un matriarcado. Absoluto. Claro, él iba y decía, aquí vienen mis chicas, Claro. con la que duermo y con las otras. Me encanta que Ángeles habla como escribe y ella reconoce en su escritura que se tiende a enrollar. Totalmente, sí, perdona. Se le pregunta una cosa y acaba en 6 generaciones después. Sí. De tu madre dices una cosa preciosa o divertida, que existía una julicracia en casa, que era una religión con sus mandamientos, pecados y penitencias, una forma concreta de enfrentarse a la vida. ¿Cuál era esa manera? Pues era una manera de desconfianza, de principios absolutamente rígidos en los que no... Mi madre, lo de los grises, busquen en otra casilla porque ahí no la podían encontrar. Y una ferocidad a veces absoluta. O sea, mi madre no creía en ningún tipo de reinserciones ni de segundas oportunidades. O sea, si se te moría el marido, ya está, ya ha pasado, ya bueno, no va a venir otro. Era uno de sus miedos también, claro, ¿sabes? Representa tanto a la España de tantos años, de tantas décadas, incluso de tantos siglos, donde los principios eran inamovibles, donde había una rigidez absoluta que provenía de arriba a abajo. Pero también tiene momentos muy divertidos. Tu madre tiene, como tantas madres, un lenguaje propio. ¿Podrías explicarnos qué significa Locatiwhisky? Pues bueno, Locatiwhisky podríamos ser todas, incluidas sus propias hijas. Pues era una manera en la que ella hablaba de mujeres de demasiado baile, de verbena, de moral laxa, que para ella era todo. O sea, quiero decir, ahí caemos todas. ¿Y para Liz?
Parálisis era porque te va a dar un parálisis, era por parálisis. No sabía decir parálisis y decía parálisis. Un parálisis. Oye, ¿y quién era Hassan Jesulín? Bueno, eso a mí... Hassan Jesulín. Hassan Jesulín fue uno de los grandes... Este concepto le gusta mucho, por cierto, a Noemí López Trujillo, a la que un día que se lo conté decidió recopilar anécdotas de hombres y mujeres, padres o abuelos que hubieran dicho cosas parecidas. Pues sí, yo llegué un día a casa, acababa de morir Saddam Hussein, y entonces mi madre me dijo al llegar: ¿has visto lo que ha pasado con el de Irak? Y dije yo, sí, y me dijo, sí, que se han cargado a Hassan Jesulín. Entonces me pareció... y yo dije, esto algún día tengo que contarlo, y ya lo he contado. Este libro en realidad existe para poder meter el momento de Hassan Jesulín. Sí, pero tenía esas cosas. Además, si te reías se enfadaba, en plan de, pero bueno, a ver cómo se llama. Bueno, es que es Saddam Hussein. Bueno, hija, pues parecido. Más o menos. Pues parecido, O sea, Hassan Jesulín. tampoco... Pues mira, hablando de lo que decía Noemí López Trujillo, vamos a proponer a los oyentes que nos dejéis en el Twitch ahora mismo expresiones, palabras de vuestras madres y vuestras abuelas, ese lenguaje propio que todas las familias tienen. Yo me he acordado cuando leía el libro del disfraz de mi madre. ¿Vas hecho un disfraz? Un disfraz. Claro. Que no es ni un disfraz, es una cosa entre vestirse y desvestirse, entre mal vestido, vamos. Bueno, pues en el Twitch del programa, y así cuando avance un poco más el tiempo, lo leemos, ¿verdad? Mi prioridad, y así me gustaba dejarlo claro en cada conversación profesional o personal, era ver a mi madre a diario. Lo decía y me ponía un poco pomposa, como si cada vez que afirmara aquello ganara puntos para convertirme en la hija del año. Luego, cuando me adentré de lleno en el mundo de los viejos, cuando preferí escuchar en vez de hablar, me di cuenta de que convertir la vida en un puñetero Tetris también es cosa que podemos permitirnos los burgueses, aunque vengamos de Getafe. Escoger para poder cuadrar, hacerse autónomo porque has decidido cuidar a tus padres, no es tanto de valientes como de afortunados. Poquita broma la selección musical del día de hoy, ¿eh? Tan La solo... roca dura de Chipiona. Claro, era una roca dura de Chipiona. Tan solo una mujer, decía Rocío Jurado, y tanta fuerza necesaria para sostener. En este libro aborda eso a lo que se enfrentan tantas mujeres, porque todavía mayoritariamente hoy son mujeres las que en cualquier lugar del mundo tienen que poner su vida en suspenso para cuidar de seres queridos, enfermos o dependientes. Tú dices, me tomé los cuidados como una oposición a notaría. Como... Que mi suegro es notario y sé que lo lo pasó estricto que regular. es. ¿Cómo se vive eso? El convertirte en enfermera de tus padres, la gestión emocional, el detener y parar tu vida. Pues es una cosa que realmente haces un poco, o sea, cuando lo recopilas en un libro, lo puedes reposar y lo puedes convertir en un puñado de párrafos. Pero en ese momento yo creo que todos y todas lo hacemos un poco de manera inconsciente. Hay veces que pasan las cosas muy rápido, tienes que tomar una decisión y no te da tiempo a consensuarla ni a tal. Puedes o no puedes hacerla. Y yo eso me lo tomé como una especie de lucha titánica de la que yo tenía que... O sea, yo sabía cuál era el final, pero yo tenía que salir muy bien parada. Por eso digo que hay un ejercicio también de egoísmo y de narcisismo, pero luego te das cuenta de o sea, si hay algo que he aprendido con esto, fíjate que al final a mí me pagan por opinar, pero en los temas personales yo creo que he salido un poquito mejor persona, porque he aprendido a no hacer juicios en caliente sobre decisiones que tienen que ver con absolutamente la intimidad de cada persona. Y, o sea, yo me di cuenta, uno de los primeros ingresos de mi padre, en que como iban a pasar unos cuantos días, cuando empecé a hacer el Tetris, yo no sé quién se quedó la primera noche a dormir con mi padre, pero claro, en un sillón del Hospital Universitario de Getafe, donde tú no te puedes dormir, te duele la espalda y te duele tal, donde no nos podemos quedar aquí porque es que no vamos a dormir y tal. ¿Cuánto cuesta una enfermera? ¿100 euros la noche? Toma. Ya. Y se quedaba 10 días una enfermera. Y el siguiente ingreso otros 10 días. Tú ahí lo haces y parece que es que los billetes salen solos, pero no. Te das cuenta de que no. Y yo hacerme autónoma en su momento, yo pensé, bueno, qué hija soy, ¿no? Qué entrega desmedida. Pero es que yo podía hacerlo porque me lo podía permitir y pagar una residencia privada y hacer un montón de cosas. Entonces, esta cosa de, pues que lo lleven a una residencia, que pongan a una mujer, caray, es que no es tan fácil y hay mucha gente, incluso en la propia residencia, una residencia tan cara, había hijos con un enorme sentido de culpabilidad porque no podían ir todos los días.
Entonces, quiero decir, es que también poder ir todos los días es otro privilegio. Es muchísimo lo que se mezcla aquí. Es la clase, el dinero, el tiempo disponible, la carrera profesional, la Claro, culpa. claro. ¿Se habla suficiente de esto? ¿Hay que politizarlo más? Los cuidados. Pues yo creo que se habla poco y a veces creo que emitimos, lo cual es lógico y humano, y yo lo hago constantemente. Muchas veces emitimos juicios basados en nuestros propios prejuicios, porque yo, como os decía, muchas de las hijas e hijos de los que me rodeaba en esa residencia eran gentes con unas carreras profesionales extraordinarias, probablemente un nivel de ingresos extraordinarios, pero ahí nos encontrábamos todos en el sentimiento de es que tú vienes todos los días y yo solo puedo venir una vez porque tengo viajes, vivo la mitad de la semana. O sea, que tú puedes tender a pensar, o lo primero que te pide el cuerpo es pensar en la persona con un trabajo probablemente precario que tarda hora y media en llegar a su centro de trabajo, es que hay también otros dramas. Entonces ahí aprendes un poco a, no voy a meter en una cajita el pijo este que vive en Londres, es que también su madre o su padre está ahí y está sufriendo de una manera extra a la que sufría yo, que yo iba todos los días y me daba por satisfecha por el mero hecho de acudir. En esto te pareces mucho a tu padre. Tú consigues unir las distintas clases, reunirlas en un mismo artículo, reunirnos en la misma frase y que todo case. Que eso es difícil. Bueno, sí, porque esas diferencias ideológicas y de clase muchas veces nos separan y nos rompen. Y tú tienes esa gracia para conseguir que lo humano, que a todos nos es común, nos una. Bueno, yo creo que es una manera, o sea, el prejuicio es inherente a nosotros mismos y los clichés, pero a veces me parece muy sano el conocimiento y sobre todo en esos momentos íntimos, ¿no? En un momento íntimo en el que tú estás viendo un deterioro. Me acuerdo un día con Esperanza saliendo de la residencia, ella tenía en su momento a sus padres allí y salimos las dos devastadas por aquella visita, ¿no? Entonces es como que te pedía el cuerpo de ¿es buena o mala hora para tomarse un gin tonic? Caray, yo me cogí el autobús porque tenía que volver a casa, pero te das cuenta de esta persona a la que no conocía de nada, pues nos hemos encontrado alrededor de esa misma necesidad de como no queremos llorar, quizá deberíamos beber algo. O escuchar a Julio Iglesias. Totalmente. Olvidé de vivir, decía tu querido Julio Iglesias, lamentando que a veces la vida nos atropella. Y tú dices en tu libro, mi reino fue siempre la ligereza. Cuando no nos dolía nada porque no había nada de lo que preocuparse y cuando nos dolía todo porque era el sitio donde refugiarme. Y también dices en otro lugar, he pensado que mi parque de atracciones tenía el deber de seguir abierto, que podía con todo, pero en algún momento ha habido que cerrarlo. Sí, totalmente. Y de hecho es algo que creo que pasa factura a otros y a otras ligeras a las que me he ido encontrando por el camino, que parece que siempre tenemos que estar con la nariz de payaso. Yo es mi estado habitual, es la ligereza, pero muchas veces el humor está tapando enormes procesiones que llevamos por dentro. Entonces cuando estás intentando, ni siquiera diría hacer una pose, es hacer ese esfuerzo porque parezca que nada se tambalea porque tú eres la primera que está ahí firme, pues hay veces en que no puedes y tienes que cerrar un ratito o un ratito muy largo, depende. Bueno, pero la ligereza también es una manera de tomarse la vida y de sobrevivirla. Sí, ¿no? Antes citaba a Javier Marías porque Javier Marías escribió un artículo maravilloso en el 97, cuando no estaba tan enfadado como estuvo en los últimos tiempos, ni tan gruñón. Escribió un artículo maravilloso en el año 97 en El País Semanal que se llamaba Las personas ligeras y hablaba de que había hecho una recopilación de las personas más cercanas a su entorno y hablaba de que precisamente las personas ligeras, que son las que aligeran la pesadumbre de vivir, y él se había dado cuenta de que todas sus personas ligeras cercanas eran mujeres y que le parecía maravilloso que para su propio carácter, que él se reconocía ya a sí mismo, plumbeo, tenso, intenso, demás, pesado, venían las mujeres, pero no porque te contaran un chiste, sino porque pesaban menos, y eso yo creo que es bonito. Sí, pesas tan poco y haces que el tiempo pese tan poco que se nos va volando. Ya. Con mucha ligereza. Y como no hablo. Efectivamente, como no hablas. Nos queda poco, pero antes de que te vayas ya te quiero ir diciendo, como Lina Morgan, que gracias por venir. Era el nuestro un ocio hedonista, muy poco intelectual, nada sofisticado. Fue mi educación sentimental y estoy muy orgullosa de que así fuera. Éramos una casa en la que había pocos libros, en la que se votaba a la derecha pero sin alardear ni hacer ruido, que no le prestaba la mínima atención a Serrat, Aute, la Transición española. Donde sonaban Isabel Pantoja, Rafael y La Jurado.
donde las vedettes estaban en un altar inamovible, donde nada malo te podía pasar en Florida Park y Maite Commodore, donde se iba al teatro a ver a Pedro Ruiz y a Lina Morgan, donde se tentaba la suerte en el bingo canoe y al menos una vez al año en el casino de Torrelodones, donde se escuchaba a Federico Jiménez Los Santos. Getafense de cuna, enarbolas con orgullo la bandera del barrio, del pueblo, como llamas a tu ciudad, a Getafe, y al Madrid de Extraradio. ¿Cuánto de pueblo queda en ti? ¿Y viene de ahí esa capacidad que tienes tú para hablar el lenguaje de la calle, para ser esa cronista tan fina, tan de bar, como dices tú misma? Pues yo creo que cada vez soy más de pueblo, cada vez soy más de pueblo y en una ciudad tan grande, a veces tan dura y tan hostil como Madrid, pero también tan maravillosa, voy buscando barrios y olor a pueblo allá por donde voy. De todas maneras, siempre que creo que se me puede olvidar, vuelvo al pueblo a tomarme el aperitivo y vuelvo a reposar determinadas cosas. Que mi padre tenía muy claro que no se nos podía subir nada a la cabeza. Entonces, bueno, el vermú sí. El vermú sí, el gin tonic también. Pero es verdad que hay una manera de... Yo creo que de los únicos superpoderes que he reconocido en mí en los últimos tiempos ha sido el no tener carnet de conducir. Porque tienes que ir en autobús, metro, cercanías, taxi por supuesto también, no nos vamos a poner ahora a vender algo que no tal, pero escuchas, hablas como no hablo, como está quedando bien claro en esta entrevista, y escuchas y entonces dices, a ver, igual la cosa va por aquí y no va por donde yo me creo que va en mi estantería, esta vez sí, en mi casa plagada de libros. Pues vamos a ver por dónde va la cosa, porque nosotros somos también muy de pueblo, esta república es cada vez más de pueblo, de hecho se ha puesto a pie de calle, con ventanas a la calle, y mientras estabas tú hablando, que hablas bastante, le ha dado tiempo a Violeta a salir corriendo a irse al bar para saber realmente lo que piensa el bar, lo que piensa la calle. Violeta, ¿estás ahí? Hola, estoy en el bar. Sí. Me encanta, enviada especial al bar. Eso es lo que aquí, quiero. Que está aquí a la vuelta de la puerta. Yo quiero firmar un día así, enviada especial al bar. A ver. Comentarle a la gente del bar lo que queréis hacer. Perdón, estamos grabando aquí al lado un programa de radio y estamos preguntándonos de qué habla la gente de la calle, de qué se está hablando en los bares. Vosotros nos podéis contar, sin mucho detalle tampoco, ¿de qué estáis hablando ahora mismo? Jubilar a Cabo Verde. A ver, perdón. De que nos queremos jubilar lo antes posible y que nos queremos ir a Cabo Verde. Y si no, a Motril. ¿A Motril también? A Motril, al lado de la fábrica de Rompálido, porque está la cosa muy mala. Oye, aquí hay detalle, ¿eh? O sea, si quieren jubilar en Cabo Verde o en Motril. Esos son los detalles de los que habla la gente. Mujeres ligeras que se quieren jubilar en un sitio bueno, agradable, sí, con una buena playa, con un buen ron. Buenas calidades siempre. ¿De qué habláis? No aquí. Con mis amigos de cosas muy normales, como lo que ha subido la cesta de la compra o que no me hayan subido el salario. Muy poco más. Ha quedado claro, ¿no? Sí, ha quedado claro que la gente en la calle habla de los problemas de la gente de la calle. Exacto. Y de eso se habla Ángeles Caballero. Ya te puedes volver, Violeta. Vuelve. Gracias. Nuestra corresponsal en el bar. Exacto. Bueno, es mi sueño eso. Bueno, Ángeles, ¿te has preguntado cómo vivirían tus padres este momento político? Pues me lo he preguntado muchas veces. Mi madre, por supuesto, en fin, estaría espantada, diría que todo mal y sobre todo me diría, porque me encanta cuando antes Violeta recordaba la frase de Manolo por Dios y ahora diría Mari por Dios, que es una cosa que me dijo a mí en los últimos tiempos también, de Mari por Dios, cuidado de lo que escribes. Entonces ella estaría con muchísimo miedo, estaría... derechizada perdida, ¿por qué no decirlo? Mi padre se estaría, antes de opinar, nos preguntaría a mí y a mi marido, los dos como periodistas, qué opinamos al respecto antes de emitir un juicio. Precisamente eso por su poco sectarismo. Mi madre estaría espantada. Mi madre habría ido el otro día a la manifestación de la Plaza Felipe II y yo lo sé y estaría espantada, renegando de todos y sobre todo diciéndome a mí que no me metiera en líos porque ella me veía a mí, yo no sé cómo les vería a ellos, pero ella me veía a mí en Carabanchel a la mínima. Ángeles, sigue metiéndote en líos, por favor. Cuéntanos esos líos en la radio, cuéntalos en la prensa, que nos gusta mucho leerte y escucharte. Y nos gusta mucho agasajarte con la música que más te gusta. ¿Te parece que nos vayamos con Alejandro Sanz? Por favor. Pisando fuerte, pisando fuerte. Nos vamos pisando fuerte como pisaba tu madre y nos vamos con las palabras de madres y abuelas. Dice Thanatos Alfa
que su abuela decía fenáforo para el semáforo y su madre calavera, en vez de calavera decía carabela. Muy bien. Sí, su tía Pilar, la tía Pilar de Hurtoroz, que en paz descanse, estuvo muchos años llamando Jodeimi a Jomeini. Ese también es muy bueno como... Ese me gusta muchísimo. Un Ha vuelto la abrazo. corresponsal Sí, del bar. estoy aquí también, que estaba muy cerca. ¿Quieres leer tú la siguiente o...? Venga, vale, espera, mira, una que me gustaba mucho, que mi abuelo cuando llegaba al súper guardaba la comida en el Federico. Muy, Ese era un hombre, clásico. muy bien, muy bien. Ese es un clásico. A Moto también. Y Dasenhenchen nos dice que la lavadora, ¿Cómo como dice? yo, que yo soy también No, un poco pero la madre. Dasenhenchen. Dasenhenchen 2 dice, la Madre lavadora mía. no hace el trasfugado. Eso lo decía mi madre. No hace el Ay. trasfugado. Y ácido único e inyección subterránea. Ácido único y buenísimo. Seguid por favor en Twitch dándonos alegrías como nos da la prosa de Ángeles Caballero. Tenéis que leer, de verdad es emocionante y es divertido. A partes iguales, los parques de atracciones también cierran, publicado por ARPA. Maravilloso. Gracias por haber venido, amiga, compañera. Gracias a vosotros y nada, y un beso a todos, oyentes, oyentas y a estas personas que han venido hoy aquí al público, que espero ¿Os ha que gustado? coman croissants. Mucho, les ha gustado mucho. Pobrecillas, ¿cómo que van a decir? No Hombre, van a se decir estaban no. riendo todo el rato. Se Se está estaban riendo saliendo la todo el lagrimilla rato. por aquí. Bueno, sigue pisando Gracias, fuerte. os quiero mucho. Vuelve pronto con más croissants, por favor.